Doy la bienvenida a la conferencia que hoy nos otorga nuestra querida hermana Emilce Bufanti. Eh, Ella es miembro de la Sociedad Teosófica en la Argentina. Eh, Seguramente perteneces a alguna logia. ¿Nos puedes decir cuál es, No, Emilce? pertenezco a un centro de estudios, porque no tenemos Perfecto, los nosotros. perfecto. Se Muy llama bien. Suñata. Perfecto. Muy bien. Ya complementamos esa información. Nuestra hermana Emilce, pues hace unos 4 años, 4 años y medio, que ingresó a la Sociedad Teosófica como miembro. Y bueno, es una estudiosa o una estudiante, digamos, entusiasta, y que la invitamos para que participara en las conferencias, haciendo hincapié de que pues ella no es una conferencista experta. Hay ocasiones en que esos conferencistas que no son expertos dan mejores conferencias que otros que ya tenemos, digamos, muchos años, una carrera larga de dar conferencias. Y bueno, esperemos que lo que nos comente hoy sea de utilidad para todos. Emilce es de formación profesional, es bioquímica, si mal no recuerdo, eh, Emilce. Entonces, pues tiene relación con esos aspectos que aquí en la teosofía, pues decimos que son cosas de la materia burda, pero que con el estudio teosófico seguramente Emilce ahora ve de manera diferente a lo que ella se dedica, porque son esas vidas que están ahí y que tienen una connotación diferente cuando ya son estudiantes de teosofía, que cuando simplemente lo vemos a la luz de la ciencia, las ciencias que nos enseñan estos aspectos de la vida en el planeta y en el universo. Así es que sin más, pongamos atención a lo que nos va a compartir Emilce respecto de por qué no debemos criticar a los demás. Adelante, por favor, Emilce, y muchas gracias por atender a nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, queridos hermanos, y les quiero agradecer, antes que nada, la posibilidad de compartir este artículo tan importante de nuestra querida Madame Blavatsky, para lo que yo creo ayuda a construir y mantener la conciencia de la fraternidad. El título real es Nuestro deber censurar a los demás y dice, da un precepto budista que dice así: no condenes a ningún hombre en su ausencia, y cuando te veas forzado a censurarlo, hazlo frente a su cara, pero suavemente y con palabras llenas de caridad y compasión, ya que el corazón humano es como la planta cúsuli, que abre su cáliz al suave rocío de la mañana y lo cierra ante un fuerte aguacero. Y también va con un aforismo cristiano que dice, no juzgues para no ser juzgado. En el número 13 de la revista Theosophic, en la revista Lucifer, en el volumen 3 de septiembre, en la página 63, se publicó un ensayo sobre el significado de un compromiso. Esa palabra compromiso. De entre los 7 artículos que constituyen el compromiso completo, y aquí les quiero pedir disculpas porque yo busqué la revista Lucifer, pero está en inglés. Y como soy muy novata, digamos, en el inglés, no lo pude traducir. Pero dentro de esos 7 artículos que constituyen el compromiso completo, solo 6 fueron divulgados.
el primero, el cuarto y el quinto, y especialmente el sexto, requieren de una gran fuerza moral de carácter, una voluntad de hierro, además de gran altruismo, y de una pronta disponibilidad para la renunciación e incluso abnegación para llevar a cabo semejante pacto. Emilce, tú me vas diciendo si cambio de... Si querés cambiar, cambia porque ya debe estar la primera. Ok, Eh, Otra cosa que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es, este artículo lo escribió Blavatsky, fue traducido, por supuesto. Entonces, se tienen un modo de expresar de acuerdo a la época. Entonces va a haber algunas frases que nos van a parecer raras, pero que en realidad son de acuerdo a la época como estaba escrito. Ahí está lo que yo estoy diciendo ahora, leyendo ahora. Entonces dice que nos decía que necesitábamos una gran fuerza moral de carácter, una voluntad de hierro, además de gran altruismo y una pronta disponibilidad para la renunciación, incluso abnegación, para llevar a cabo semejante pacto, de ese compromiso. Sin embargo, gran número de teósofos han firmado alegremente esta solemne promesa de trabajar por el bien de la humanidad, olvidándose de sí mismo, sin una sola palabra de protesta, salvo en un punto, y es cosa extraña. La tercera regla, la cual en casi todo caso hace dudar al solicitante y lo hace mostrar la pluma blanca. Y dice, porque da un ejemplo, ¿cuál es entonces esa terrible promesa cuyo cumplimiento parece estar por arriba de la fuerza de mortal común y corriente? Simplemente es esto: me comprometo a nunca escuchar sin protestar cualquier cosa mala que se diga de un hermano teósofo y abstenerme de condenar a los demás. Lo vuelvo a repetir porque es importante. Me comprometo a nunca escuchar sin protestar cualquier cosa mala que se diga de un hermano teósofo y abstenerme de condenar a los demás. Esta regla, digamos así, me parece que es muy importante porque, a ver, escuchar sin protestar. Si es una injusticia, si es algo no veraz, yo creo que debemos hablar. Pero también me debo abstener de condenar a los demás. Debo hablar y aclarar el hecho, no a la persona. Eso me parece que es importante, porque cada persona tiene una historia de vida, de todas las vidas, tiene un contexto familiar, tiene un contexto de educación, donde por más bien que esté constituida la familia, tienen ciertas reglas que nos limitan a comprender. O sea, yo no puedo juzgar, por ejemplo, la forma de ser en India, porque yo no vivo ahí, yo no tengo la conciencia que ellos tienen. O de los ingleses, por ejemplo, que tienen otra forma totalmente de ser. Entonces, uno antes de emitir un juicio hacia otro hermano, eh, tendría que conocer mucho, haberse puesto muchas veces sus zapatos, digo yo. Bueno, el practicar esta regla de oro parece bastante fácil,
El escuchar algo malo dicho en contra de alguien sin protestar es una acción que ha sido menospreciada desde los días más remotos del paganismo. Y dice, me parece que esto, si pasás la diapositiva, también está. Es una maldición escuchar una calumnia manifiesta, pero es algo peor el no encontrar una respuesta. Dice Ovidio, al menos quizás por una cosa, como sutilmente hace notar Juvenal, ya que la calumnia, el peor de los venenos, siempre encuentra una fácil entrada en mentes bajas, en mentes que a lo mejor repiten, no pensando, no estando atento a lo que están diciendo, y al no estar atento, no miran las consecuencias y la gravedad de lo que puede llegar a manifestar. Entonces dice, de hecho, el deber de defender a un congénere picado por la lengua ponzoñosa durante su ausencia y el abstenerse en general de censurar a los demás es la vida misma y el alma de la teosofía práctica, porque una acción de esta naturaleza es como la doncella que lo conduce a uno hacia el sendero angosto de la vida superior. Esa vida que nos lleva hacia la meta que todos anhelamos alcanzar. La misericordia, la caridad y la esperanza son las tres diosas que presiden sobre esta vida. Recuerden, la misericordia, la caridad y la esperanza. El abstenerse de censurar a nuestro semejante es la aserción tácita de la presencia en nosotros de estas tres hermanas divinas, de la misericordia, de la caridad y de la esperanza. El censurar, basándose en rumores, muestra su ausencia. No escuches al chismoso o al calumniador, decía Sócrates, porque así como descubre los secretos de otro, así lo hará a su vez con los tuyos. Ni tampoco es difícil evitar el traficante de calumnias, pues en donde no existe demanda, acuérdense de esto, se acabará muy pronto la oferta. Dice un proverbio que cuando la gente se abstenga de escuchar el mal, entonces los maledicientes tendrán que abstenerse de murmurar. El censurar es glorificarse a uno mismo sobre aquel a que censura. Fíjense ustedes lo profundo que es. Por eso yo les pido disculpas porque tal vez no puedo expresar la profundidad de todas estas palabras, porque al haberlo leído unas cuantas veces me di cuenta de la importancia que tiene esto y que a veces lo dejamos pasar, hacemos oídos sordos a determinadas cosas. Entonces los vuelvo a leer. El censurar es glorificarse a uno mismo sobre aquel al que uno censura. Los fariseos de toda nación han estado haciendo esto constantemente desde la evolución de las religiones intolerantes. ¿Y vamos a hacer nosotros lo mismo que ellos? Se nos podría decir que nosotros mismos somos los primeros en quebrantar la ley ética que estamos defendiendo. En nuestras revistas teosóficas están llenas de acusaciones y que la revista Lucifer baja su antorcha para arrojar luz sobre todo el mal en la medida de sus habilidades. Tampoco somos tan parciales con nosotros mismos, no obstante que estamos preparados para entregar cualquier día nuestra vida por la teosofía, entre una comilla, esa gran causa de la hermandad universal por la cual vivimos y respiramos y que estamos dispuestos a proteger
a todo teósofo si fuese necesario con nuestro propio cuerpo. Sin embargo, nosotros denunciamos abierta y virulentamente toda distorsión de las líneas generales sobre las que primariamente fue edificada la sociedad teosófica, así como el gradual relajamiento y socavamiento del sistema original por la sofistería de muchos de sus más altos dirigentes. Cargamos con nuestro karma por nuestra falta de humildad durante los primeros días de la sociedad teosófica. Dice, la revista Lucifer tendrá algún día que poner en evidencia más que un manchón en nuestro propio blasón, como es el culto a la personalidad, la falta de caridad y el hecho de sacrificar a la vanidad personal y el bienestar de otros teósofos de la manera más feroz de lo que hacen las diferentes iglesias de Estado y la sociedad modernas a las cuales hemos acusado de disimulación y abusos de poder. Fíjense ustedes en la época que ya se están manifestando todos esos egoísmos y esas personalidades que por sobresaltar su personalidad no les importa pisotear a los demás, no ven la joya que tiene cada persona en su ser. Con todo, hay algunos teósofos que olvidan la viga que tienen en su propio ojo, creyendo seriamente que es su deber el denunciar toda paja que perciben en el ojo de su vecino. Lo vuelvo a leer. Con todo, hay algunos teósofos que olvidan la viga que tienen en su propio ojo, creyendo seriamente que es su deber denunciar toda paja que perciben en el ojo de su vecino. Así como uno de nuestros miembros, que estimamos mucho y que es un gran trabajador y de mente noble, escribe en la tercera cláusula: el compromiso obliga al que lo toma a nunca hablar mal de nadie, pero creo que hay ocasiones en que la acusación severa es un deber para con la verdad. Esto es importantísimo, pero creo que hay ocasiones en que la acusación severa es un deber para con la verdad. Hay cosas de traición, falsedad, velaquería en la vida privada que deben ser denunciados por todos aquellos que están ciertos de ello. Y hay casos en la vida pública de vanidad y embellecimiento que los buenos ciudadanos están obligados a fustigar sin piedad. La cultura teosófica no sería una bendición para el mundo si favorecería la falta de hombría, la debilidad y la flacidez del tejido moral. El medir con una medida a todas es más santo y más divino que ayudar solamente a su país en sus ambiciones privadas, agrandamientos, de luchas, guerras en nombre de la codicia y del egoísmo. Se nos dice que la censura severa es un deber para con la verdad. Por ejemplo, dice: el horticultor prudente desenraizará las hierbas parásitas y apenas perderá su tiempo usando la tijera de su jardín para cortar las puntas de las hierbas venenosas. Si un teósofo fuese por casualidad funcionario público, juez o magistrado, incluso predicador, entonces sería desde luego el deber para con su país, su conciencia y con aquellos
que han confiado en él. El denunciar severamente todo caso de traición, falsedad y bribonería, aún en la vida privada, pero nota bene, solo si se le pide o se le llama a ejercer su autoridad legal y no de otra manera. Fíjense ustedes qué importante. Solo si se le pide o se le llama a ejercer su autoridad legal y no de otra manera. Esto no sería ni hablar mal ni condenar, sino trabajar verdaderamente por la humanidad, tratando de preservar a la sociedad de la cual es parte. Si un miembro de la sociedad teosófica fuese culpable de alguno de los crímenes enumerados o de incluso algún crimen peor, y si otro miembro contara con evidencia irrefutable respecto a esto, podría llevar a ser su penoso deber de hacerlo del conocimiento del consejo o de la rama. Nuestra sociedad tiene que ser protegida, así como sus numerosos miembros. Esto asimismo solo sería una simple justicia, una enunciación natural y veraz de los hechos que no pueden ser considerados hablar mal o como una acusación a un hermano. Eso me recuerda a personas no de la sociedad teosófica, cuántas madres que por su moral entregaron a sus hijos criminales o ladrones porque consideraba que le estaban haciendo un bien, y es una realidad. O sea, el no juzgarlos nosotros, pero sí a la justicia, que la justicia haga su deber, pero incluso hasta para sacarlo de ese entorno tan corrupto. Dice, la cláusula 3 solo se refiere a aquellos que, no siendo de ninguna manera responsables de las acciones de sus semejantes o de su modo de vida, no obstante, lo juzgan y condenan en toda oportunidad. Y en tales casos, esto se convierte en difamación y hablar mal. No sé si tengo tiempo de leer. Tales son los resultados de la calumnia y la difamación. Y desde el punto de vista del karma, como muchos de esos casos equivalen a más que a un crimen a sangre fría, porque todo lo que le hicieron a Madame Blavatsky, todas las injurias que se hablaron de ella, es tan grave como un crimen, porque destruyen a la persona. Y Madame Blavatsky era fuerte, pero igual le llegaban esas cosas. Entonces tenemos que estar muy atentos a nuestra forma de hablar, a lo que expresamos. Por lo tanto, aquellos de entre los miembros trabajadores de la sociedad teosófica que quieran llevar la vida superior deben sujetarse a esta promesa solemne o permanecer como miembros haraganes o parásitos. No es a estos últimos a los que se dirigen estas páginas, ni tampoco se sentirán interesados por esta cuestión, ni tampoco es un consejo que se ofrezca a todos los miembros de la sociedad teosófica en general, ya que el compromiso bajo discusión es solamente tomado por aquellos miembros que han comenzado a ser referidos en nuestro círculo de las logias como miembros trabajadores de la sociedad teosófica. Todos los demás, esto es, aquellos miembros que prefieren permanecer como ornamentos y pertenecer a los grupos de admiración mutua, o aquellos que, habiéndose afiliado con mera curiosidad y sin cortar su conexión con la sociedad, se han ido calladamente, o por otra parte, aquellos que solo han
preservado un interés, si aún lo hubiera, superficial, una simpatía tibia por el movimiento. Y estos constituyen la mayoría en Inglaterra. Fíjense ustedes de quién están hablando. Todos estos no necesitan agobiarse con semejante promesa. Bueno, después continúo con que no debemos dirigirnos a quién asumiría la responsabilidad de mantener la cláusula 3. No es un principio fundamental del código de ética que debe guiar a todo teósofo que aspire a convertirse en uno de verdad. Siendo esta asociación de hombres y mujeres tan grande, compuesta de distintas nacionalidades, de distintos caracteres, de distintos credos y formas de pensar de la más heterogénea, está expuesta por esa misma razón a encontrar excusas fáciles para disputas y rivalidades. Por ello, la cláusula en cuestión debe llegar a ser parte integrante de las obligaciones de cada miembro, trabajador u ornamental, que se adhiera al movimiento teosófico. Nosotros pensamos así y lo dejaremos a la futura consideración de los representantes del Consejo General que se reunirán en el siguiente aniversario nadiar. En una sociedad que pretende seguir un elevado sistema de ética, la esencia de todos los códigos anteriores de ética y la cual confiesa abiertamente sus aspiraciones, emular y avergonzar por su ejemplo práctico y forma de vida a los seguidores de toda religión, un compromiso como este constituye el sine qua non del éxito de esa sociedad. En una agrupación en donde cerca de la manzana ortiga florece la rosa, un compromiso de tal naturaleza es la única salvación. Ninguna ética vista como una ciencia de deberes mutuos, ya sean sociales, religiosos o filósofos de un hombre a otro, podrá considerarse completa o consistente, al menos que tal regla se ponga en vigor. Y no solo esto, sino que si no queremos que nuestra sociedad se convierta de facto y de jure en una gigantesca farsa que desfila con pompa y ostentación bajo su insignia de la fraternidad universal. Cada vez que se viole esa ley de leyes, deberá seguirse la expulsión del calumniador o difamador. Ningún hombre honesto, y menos aún un teósofo, podrá pasar por alto las siguientes líneas de Horacio. Aquel que insulte o se burla de sus amigos ausentes o que no los defiende al oír que lo difamen, anda contando chisme y causa el descrédito de sus amigos, ten cuidado de él, porque de seguro ese hombre es un bribón. Un bribón, yo lo busqué en el diccionario y dice que es el que se dedica a engañar, el que estafa, el que es poco honrado. Bueno, pero como todo esto no me dejó, sinceramente, me puso muy triste. Me miré muchas veces, cuántas veces pasa esto, y me sentí responsable y, y quise dejar otro sentimiento de que podemos cambiar y de esperanza. Entonces me puse a buscar de otros libros y encontré, por ejemplo, que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella.
Entonces, eso pensé, cambiar toda esa angustia que nos produce ese mal actuar y poner pensamientos, que los pensamientos tienen vida y nos hacen cambiar esto. El carácter humano está determinado por nuestros hábitos de pensar. Entonces, el cambiar los hábitos mentales nos conducirá a cambiar nuestro carácter. Y nada puede lograrse sin tener una voluntad y sin convertir esa voluntad en acción. Esto no está, porque en realidad yo les voy a ser muy sincera. Yo esto al artículo de Blavatsky lo leí muchas veces y cada vez que lo veía encontraba cosas más profundas, porque si ustedes después, o si quieren yo se los mando, eh, nos hace rever nuestro estado de conciencia. Entonces yo dije, quiero hacer algo o recolectar alguna información para que salgamos de esto. Entonces lo que yo creo que es muy importante es conocernos a nosotros mismos, porque de esa manera que vamos a ver cuál es la dirección al que yo quiero aspirar, al que debo aspirar. Y la dirección es a lo suprapersonal, el aspecto espiritual más elevado del ser humano y a los rasgos característicos correspondientes a eso. Entonces, es como que digo, quiero una sociedad fraterna. Entonces, que nosotros pensemos en eso. Es solamente hay que observar qué personas en el curso de la historia han tenido la mayor influencia en el desarrollo de la civilización humana, o aquellos que generalmente se tienen en la más alta estima. Sin mencionar específicamente a personajes de la historia, se puede establecer que aquellas personas que aspiraron a fomentar el bienestar humano en general, guiadas por motivos suprapersonales, aquellos que denunciaron las limitaciones de los intereses creados del dogmatismo y de la injusticia, los que crearon grandes obras de arte, todos estos hombres y mujeres fueron los verdaderos fundadores de civilizaciones. Por eso, en general, la gente siente más admiración por esas personas que por los que construyeron un imperio por la fuerza y que para lograrlo destruyeron muchísimos monumentos culturales, monumentos, bibliotecas, o por los que haciendo caso omiso de la dignidad humana le impusieron su voluntad al pueblo. La obra de los precursores de la civilización tienen un valor inmortal y perdura en el corazón de los seres humanos, mientras que los demás se considera un hecho histórico común que no merece emulación. La naturaleza compuesta del ser humano hace posible que cada uno sea precursor de la civilización. Fíjense ustedes, la naturaleza compuesta del ser humano hace posible que seamos precursores de la civilización y ejerza tal influencia en los acontecimientos mundiales que se configure una sociedad en la que cada ser humano tenga la posibilidad de desarrollarse al máximo en todas sus posibilidades. Un requisito para ello es que usen las capacidades transformadoras que todos poseemos. La técnica necesaria para ello es en realidad muy sencilla y lo único que se requiere para dominarla es
perseverancia. Enfocar cuál es a donde nosotros queremos dirigirnos y perseverar en ese fin. Tenemos que formarnos una imagen de la fraternidad humana universal. Debemos tener una percepción no solo de nuestras debilidades, sino también de las fortalezas y ser capaz de formar una imagen de pensamiento del ser humano que uno realmente quisiera ser o debería ser. Tener un proyecto de lo que la humanidad debe ser. Y trabajar para eso. Trabajar en nosotros mismos, porque nosotros nos debemos cambiar primero en todas esas mezquindades, en todos esos egos minúsculos. Y Mahatma Gandhi dice en su libro Religión Ética que el alma humana tiene dos ventanas. Por una de ellas se ve tal como es. O sea, yo sinceramente meditando en Emilce, sé quién soy. Preocupándome en mirarme, me empiezo a ver todas las oscuridades. O sea, sé quién soy. Pero si uno con toda esa sinceridad intenta formarse una imagen de cómo uno debería ser en realidad. Por eso a veces el leer la vida de los grandes santos, o de los grandes seres, no necesariamente santos, que dedicaron tanto a la humanidad, es como que nos estimula. Y al formarse esa imagen de uno mismo, debe concordar con ella. Por eso debemos ser eh, muy, muy cautos en nuestra forma de ser, que tener una coherencia. Entonces uno habrá formado la base sobre la cual puede construir el nuevo carácter, no solamente nuestro, sino de toda la humanidad. Porque ahí tenemos con la fortaleza y el estar ubicado, tenemos los ladrillos para formar ese nuevo templo. Por descontado, la imagen formada de ese modo no será perfecta. Al principio mostrará características que coinciden exactamente con la visión de la vida que uno tiene en ese momento. Acuérdense que todo está en movimiento y nosotros cuando veamos esto dentro de unos años, o cuando veamos nuestro proyecto de vida dentro de unos años no va a ser el mismo, va a cambiar y esperemos que sea para bien. Sin embargo, al mantener constante esa imagen mental, tendremos la posibilidad de perfeccionarla cada vez más y se desarrollará de acuerdo con el crecimiento de nuestra visión de la vida. Por eso, el estudio, la meditación y el servicio. En todo este proceso uno debería cuidarse de no caer en la autocomplacencia, puesto que eso podría provocar una parada en la mejora y en el perfeccionamiento de la imagen ideal y el resultado sería la rigidez. Y acuérdense que la rigidez no nos lleva a ningún lado. Tenemos que tener una mente abierta a escuchar lo que nos guste y lo que no nos guste. Y después, en el interior nuestro, hacer el discernimiento de lo que nos sirve para nosotros, sin criticar al que habló o al que dio una exposición. Por eso yo creo que el trabajo el estudio en grupo es tan importante, porque nos permite ver y ampliar la mente que a lo mejor que en nuestra casa nos inculcaron determinada cosa o no con maldad, pero por costumbres o ya
cosas habituales que se siguen sin pensar. Si uno esfuerza continuamente por hacer esta imagen de pensamiento que se ha formado de sí mismo un ideal para lograr una realidad viva de la vida diaria, pronto logrará superar un cierto número de debilidades. Uno se dará cuenta de que al utilizar esa capacidad transformativa no batallará contra esas debilidades, sino que la actitud positiva hacia la meta a alcanzar no alimentará más a esas debilidades. Eh, pero esas debilidades a veces eh, son pruebas que nos van poniendo en el camino para ver la fortaleza y no olvidarnos que todos somos fuertes y todos somos capaces de seguir ese camino. Eh, una cosa que hay que tener también, las cosas consideradas como debilidades a través de la lente del pensamiento tradicional, en realidad no son más que ceder ante una visión incorrecta de determinadas situaciones. Esto es, por ejemplo, yo lo veo así, a lo mejor ustedes los ven de distintas maneras, pero si alguien nos ataca, no devolver las cosas con otro ataque. O sea, pensar, estar atentos. Más luz hace que salga mucho más a la luz. Con el fin de evitar en lo posible una desilusión, o en el caso de que ésta igualmente se produzca, por lo menos para vencer su impacto en el esfuerzo por reformar el carácter, es aconsejable tener en cuenta lo siguiente. Los hábitos arraigados, asociados con tradiciones generalmente aceptadas, poseen una fuerza excepcional que parece ser extremadamente difícil de romper. Esos hábitos arraigados, mire, hoy le voy a dar un ejemplo. Yo ahí en el laboratorio tengo una ventana y vienen muchos pajaritos, entonces decidí llevarle miguitas. Y hoy a la mañana, mientras le estaba sacando, y hoy a la mañana me olvidé, porque como hace frío, ellos vienen más tarde. Y después me olvidé, me puse a trabajar. Y cuando le estaba sacando sangre a una persona, un venteveo, no sé si ustedes cómo lo llaman, esos pajaritos negros y amarillos que algunos dicen que llaman la muerte, qué sé yo. Y entonces le estaba sacando sangre a la señora y digo, ay, mi amiguito me viene a pedir comida. Y me miro horrorizada y me dice, ¿y vos le das de comer a ese bicho que son de mal augurio? Y pero son animalitos. Y me quedé y me acordé tanto de esto, o sea, de los hábitos arraigados, asociados o sociales que nosotros no nos damos cuenta y lo vamos repitiendo, porque yo seguramente esa persona se lo enseñó a alguien y lo va repitiendo y no piensa que es un ser vivo. Bueno, la experiencia nos ha demostrado que uno entonces tendrá la impresión de caer más a menudo en antiguas debilidades. A pesar de todos los intentos por mejorar, uno tiene la sensación de que cada vez va peor. Pero no va peor. Esas son las pruebas. Hay que seguir en el camino. Pero no hay razón alguna para desanimarse y dejar de esforzarse. Por el contrario, en lugar de sentirse desmoralizado, uno debería alegrarse por lo que está sucediendo, porque está empezando a vernos y a conocernos más, porque esa personalidad nos tapa muchas cosas. Por el contrario que parezca, es la prueba que uno va progresando. Hay que considerarlo como un estímulo para continuar por el camino elegido con con redoblados esfuerzos. La justificación para este esfuerzo mayor se puede encontrar con una investigación en profundidad de la causa de este fenómeno desalentador.
Porque si nosotros empezamos a indagarnos, ¿por qué nos produce esto? ¿Qué sensación tuvimos y cuál es la causa de eso? Nos vamos conociendo. El conocimiento es poder. El motivo de este fenómeno, de este conocer, no se debe a una travesura de quien se esfuerza por reformar su carácter, sino al hecho de que su conciencia ha llegado a un nivel tal que le permite ver sus acciones y sus pensamientos más claramente. Lo que antes era un pensamiento o una acción que se correspondía tanto con sus hábitos que su verdadera naturaleza apenas se notaba, ahora se percibe conscientemente. Esta toma de conciencia nos fuerza a prestarle atención a los pensamientos y a las acciones que tratábamos con despreocupación. Por eso, no hay razón alguna para sentirse decepcionado. Por el contrario, mientras que uno continúe esforzándose por romper los hábitos del pensamiento y continúe perfeccionando la imagen mental, entonces los fenómenos detectados desaparecerán por sí mismos y la seguridad en la vida volverá fortalecida. No luche en contra de las debilidades, olvídalas. Uno se convierte en lo que piensa, uno es aquello con lo que uno se identifica. Véase a sí mismo como alguien que es capaz de comprender el trasfondo de la vida. Véase a sí mismo como alguien que no solo puede albergar nobles ideales, sino que también puede hacerlo realidad en la práctica de la vida cotidiana. Sea el creador de ideas y sin darse cuenta se habrá convertido en ellas. Nos debemos atrever a eso. Y yo también me puse a pensar cuáles serían los atributos requeridos para un ser humano, para que un ser humano exprese lo suprapersonal. Esto es particularmente mío. Cada persona seguramente debe tener otra visión. Para mí lo más importante es el respeto. El respeto hacia ese otro ser que tiene, como dije, la joya más divina, la joya tan bella como la que yo tengo, todos la tenemos. Entonces yo tengo que ver esa joya en la otra persona, porque es la esencia, es ese ser, es la chispa divina. Entonces respeto a eso. Junto con eso me nace la empatía con compasión y comprensión. A través de esa compasión y esa comprensión puedo llegar a perdonar, porque comprendo que ese ser que se equivocó también soy yo. Y eso me permite hacer un servicio. Después, otra cosa importante es la coherencia en mí, ser veraz con lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso. Otra cosa muy importante para mí es la humildad, es la igualdad, porque ningún ser es superior a otros, todos somos iguales. Al considerar esa igualdad, eh, me pongo en el mismo nivel y ahí puedo actuar con humildad, no desde la superioridad. Eso también me llevó a pensar a la limpieza y la pureza. ¿Para qué? ¿Para qué esa limpieza y la pureza? Para comprender el amor incondicional a la vida misma, o sea, a la vida del ser humano, a la vida de los animales, a la vida de las plantas, a la vida de la tierra. Comprender la esencia de lo que es la vida. ¿Para qué? Para no aumentar el ego
y para hacerlo sin ningún interés propio. Y acá termino mi charla. Espero no haberlos aburrido, espero de todo corazón que algo les pueda quedar de todo esto. Gracias. No sé Muchas si hay gracias. preguntas. Sí, no. Muchas gracias a ti, Emilce, por esta magnífica presentación de tu disertación, tus puntos de vista personales, desde luego, que abonan grandemente a la comprensión del texto que nos ofreció la señora Blavatsky, el cual se refiere a aquellos teósofos o aquellos estudiantes de teosofía que se comprometen consigo mismo, con su yo superior y más allá, con la propia sociedad teosófica y particularmente este compromiso. Pues entonces está actuando desde un nivel más elevado de conciencia. Así que, pues, muchas gracias por tu reflexión, muchas gracias por tu trabajo y siempre valoraremos el esfuerzo de cada uno por presentarnos lo mejor que puede acerca de esto. Tú lo has hecho de manera excelente y te felicito. Y pues ahora, después de estas palabras que eh, tienen el interés, tienen el propósito de que continúes con ese interés estudiando y comprendiendo estas enseñanzas. Después de ello, pasamos a las preguntas, si es que las hubiera, o las participaciones de nuestros hermanos. Adelante, Y Rosy Samja. adelante, Rosy. Muchas gracias. Primeramente, muy emocionada de estar contigo, mi querida Emilcita, preciosa, maravillosa tu charla, muy ilustrativa, muy enriquecedora. Verdaderamente nos hiciste vibrar con estas enseñanzas tan profundas con las que nosotros debemos de vibrar y conocer a fondo y practicar día a día. Y en lo último que comentas, me acordé mucho de una frase del señor Buda que dice, la atención sostenida sobre sí mismo es el autodespertar. Y bueno, eso me lleva a la autoobservación sobre sí mismo. Y cuando tú comentabas de que llega un momento en que nosotros en este trabajo interno, que es día a día, consciente, poco a poco nos va llevando a esa autoobservación que debe de ser en todo momento, va a llegar un momento que ya se hace un hábito y nosotros mismos nos oímos antes de criticar a los demás o decir algo, algo internamente como que nos detiene, nos dice, espera, espera. O sea, no nos dice no nos los dice con palabras, pero nos los dice en una lengua muda que nosotros podemos entender, como diciendo, espera, ellos son tus hermanos y sé más compasiva con ellos. Y poco a poco, el autoobservarnos, nos vamos dando cuenta de muchas cosas que tenemos ahí guardadas que no son muy agradables a veces, pero que nos hace que trabajemos en ellas y nos esforcemos por transformarlas, no nada más para nuestro bien, sino obviamente también es para nuestro bien, pero más para los demás, ser más puros, más serviciales y trabajar mucho en nuestro interno, pero con la única finalidad de ser mejores para servir a otros. Y bueno, pues te agradezco muchísimo por este tema tan bello y pues sobre todo por esto último que comentas, de cuando uno empieza a darse cuenta de esa conciencia y se va haciendo más autoconsciente, pero sobre todo cuando ya tenemos más atención a nuestros actos, a nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Muchas gracias, mi Emilcita preciosa. Un abrazo muy cariñoso y muy fraterno. Gracias, Rosy. Muchas gracias, Rosy. Yo creo que Patricia Chávez. Perdón, adelante, Emilce. le digo, yo creo que eso es centrarnos en el corazón nuestro, justamente
sobre todo, la coherencia de nuestro día a día. No es fácil, como dice, es un camino espinoso y espinado, pero todos lo podemos hacer, todos tenemos que estar atentos para, para ir, en lugar de expandir el corazón, en lugar de retraerlo, para poder comprender un poco más la vida misma. Bueno, nada más. Adelante, Pati. Hola, buenas noches a todos. Emilce, muchísimas gracias por esta bella exposición. Me hiciste reflexionar en mucho, sobre todo porque cuando tú juzgas, me acordé de la mano, y cuando tú apuntas hacia una persona, 3 dedos te están apuntando a ti. Y obviamente no hay que juzgar, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, Emilce. Muchas veces al juzgar, tú desde tu punto de vista y de tu experiencia, ¿qué es realmente lo que juzgamos a los demás? ¿Es por envidia, por coraje, por una mezcla de todo esto? ¿O cuál es la finalidad, no? Porque al final de cuentas, pues, desafortunadamente muchos de nuestros comentarios pueden entorpecer la situación o la situación de esa persona y ponerlo en mal con los demás, ¿no? Gracias. Gracias, Patricia. Mira, según lo que dice Blavatsky, es ponerse en un pedestal superior. No dice la palabra pedestal, pero creerse superior de criticar. Y las causas para mí pueden ser variadas. Una también es la ignorancia, porque a veces uno no coincide con el pensamiento de otra persona, pero porque no ve más allá. O sea, al tener una mente más limitada, no digo con respecto al estudio ni con respecto a una crítica hacia la persona, pero no todos tienen las mismas posibilidades de, de ver la realidad y de poder observar lo que realmente pasa. Entonces, al limitarse, como decía, la rigidez, esa mente rígida que se creen que ellos solamente tienen la verdad, es como que no les permite enriquecerse, no les permite absorber todo lo bueno que hay en derredor para poder aprender. Lo bueno y lo malo, porque también ahí puede hacer el discernimiento. Así que yo sinceramente por eso digo que es importante este tema, aunque uno a veces lo pase por alto y diga, bueno, no, sí, no debo criticar, pero es, esa crítica es tan como que carcome adentro, porque carcome el pensamiento del que lo genera, lo que envía al exterior no enriquece para nada. Entonces, el estar nosotros conscientes de hacer una crítica, antes de pensarla como crítica, verla, sin opinar, como a veces dice que uno debe sentarse a escuchar una charla sin el preconcepto de estar ya haciendo una pregunta antes de haber terminado la charla. O, o no terminar de escuchar. Entonces, como que me parece que es algo por lo que también uno eso lo tiene que tener siempre presente. Sobre todo, como digo, por la energía que emana. Entonces, ¿qué debemos emanar nosotros? Como decía recién Rosy, debemos ser mejores, pero para mejorar la humanidad, porque si yo cambio, cambia.
Si yo me ilumino, puedo iluminar un poco más. Entonces, el que critica, y bueno, no sé, tendrá sus motivos. A veces también lo hacen por costumbre, porque hay personas que se ponen en una cola, en la cola del banco, de qué sé yo, y, y siempre se ponen a criticar o al gobierno o a esto, en lugar de hablar algo lindo o de reírse de algo, un chiste. Pero bueno, es estar atento a no criticar. Y otra cosa que es muy importante, si debemos criticar, tener si debemos hacer un llamado de atención, como decía al principio, hacerlo de una manera personal, eh, frente a la cara de la persona. Si nosotros realmente queremos ayudar y creemos que esa persona actuó mal o está equivocada, realmente hacerlo de frente, pero con suavidad y con palabras llenas de caridad y compasión. Por eso yo decía hoy, ahí puedo perdonar. Cuando yo comprendo, no, ya no juzgo, es un tipo, un consejo, tal vez no me lo pide, pero si está actuando mal, hay que hablar, pero este, hay que hablar y sobre todo no dejar que o ser cómplices de las críticas de otra persona si conocemos al que están criticando y es realmente inocente. Lo dice en la escala de oro también, ¿no? Bueno, creo que no tengo más nada para decir, Patricia. Muy bien. Pasamos ahora a cederle la palabra a Maida. Por favor, adelante, Maida. Hola, buenas noches a todos. Quería felicitar a Emilce por la charla tan bonita porque me hizo reflexionar porque como ser imperfecto que soy, a mí como he criticado o he dicho algo, pues cuando la empecé a escuchar hoy con todo esto me dio como un sentimiento, ¿no? De que uno, hablando de mí personalmente, tiene uno que cambiar y como explicó, ver, controlar la mente. Y me gustó mucho al principio lo que habló de el comentario que hizo del Buda. Muy lindo, me gustó mucho. Gracias. Gracias, Mayra. Gracias, Maida. No más. Muy bien, Emilce. Sí, efectivamente, muy claros tus conceptos, tu forma sencilla pero profunda de interpretar el texto. Lo hiciste muy bien, desde luego, pero por sobre todas las cosas, como lo acabas de decir también, lo dijiste con el corazón. Se notaba en cada palabra, en cada expresión, ese amor, esa energía amorosa que nos dispensaste en cada una de las frases que pronunciaste. Y eso es lo valioso de tener, de sentir y de proyectar ese amor que está dentro de cada uno de nosotros, y lo has hecho muy bien. Para finalizar, de mi parte, yo quisiera decir que además de lo que ya nos comentó Emilce, diría que las fuerzas elementales, llamaríamos los elementales, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, están regidos por ciertas leyes. Entonces, una de esas leyes, y también esto es muy importante, que debemos tomar en cuenta, una de esas leyes es que mientras censuramos, mientras criticamos las actitudes de los demás, le estamos haciendo un favor a aquel al que criticamos por sus defectos.
porque esos elementales son atraídos hacia nosotros porque encuentran un espacio donde continuar con esa fuerza, con ese trabajo que esos elementales que ya están coloreados con un cierto carácter y que entonces les quitamos esa carga de elementales que le estaban haciendo al hermano que criticamos, que le estaban haciendo caer en errores, le aligeramos la carga a un precio muy alto. Ahora los atrajimos hacia nosotros. Entonces debemos de evitar eso, no por evitar que tenga esa carga aquel al que criticamos, sino porque no debemos hacerlo. Es un deber de nosotros que cada uno de nosotros o cada uno de los demás deberán hacer su propio trabajo y nosotros ocuparnos del nuestro. Eso es sencillamente lo que debemos hacer, porque las fuerzas de la naturaleza están atentas y recordemos que hay fuerzas positivas y fuerzas negativas. Y si nosotros convocamos o invocamos fuerzas negativas, serán atraídas, serán arrastradas irremediablemente hacia nuestra vida. Así que tengamos cuidado también en ese sentido, no como una forma egoísta de protegernos, sino como el deber de cumplir exactamente con el deber mismo, de permitir que los demás hagan su propio trabajo y adelante. Así que cuidamos ese aspecto también que es muy importante. Más, reitero mi agradecimiento, Emilce, por aceptar nuestra invitación para disertar sobre este tema tan importante y que lo hiciste de una manera muy bella, muy clara, con tus propias definiciones, con tus propios conceptos, tu propia interpretación, y eso es muy valioso y lo hiciste muy bien desde mi punto de vista. Gracias a ustedes, porque realmente, y ahí comprobé lo que es que dicen que cuando uno prepara una charla, aprende, porque por eso Aprende. les decía, me surgieron tantas cosas que algunas lindas y otras feas, ¿no? No voy a hacer, pero que todo sirve, por eso que uno tiene que ver eso feo, cómo lo puede cambiar. Y por supuesto que les agradezco muchísimo la confianza que tuvieron en mí y cuando ustedes quieran, si les puedo ser útil, allí estaré siempre. Muchas gracias, Emilce. Gracias.